Pues muy buenas tardes, es martes, ya pasan las 5 de la tarde y como buen martes toca hablar de nuestro foro jurídico en AM. En esta ocasión vamos a hablar de familia y divorcios, pero lo primero es presentaros y saludar, ya la vais conociendo, a Magdalena Ortega, que es CEO de NICE Abogados y además es nuestra coordinadora del área jurídica de la asociación. Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes y encantada de estar otra vez con vosotros a tratar temas que puedan ser de utilidad y de importancia para los asociados y para toda aquella persona que quiera escucharnos, claro. Muy interesante todo lo que nos traes hoy, el impacto de los divorcios y las roturas matrimoniales. Y por supuesto, cómo afecta, ¿verdad? Al ámbito empresarial. Al final somos personas, somos individuos, pero somos profesionales, somos empresarios. Por lo tanto, es importante también conocer estas cuestiones legales, económicas, que no dejan de surgir en estos casos y que además con repercusiones significativas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, pues hay una ruptura, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues desde ese análisis de la implicación legal, de los derechos, de las obligaciones, de esos aspectos a considerar, ¿no? En la división de bienes y, por supuesto, de ese procedimiento legal en la gestión, ¿no? Que necesariamente además tenga que venir apoyada por un abogado especialista en ello, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, es obligatoria la intervención de abogado en todo el procedimiento de divorcio, tanto en el asesoramiento previo como luego en el procedimiento judicial, ya sea procedimiento judicial o sea ya sea notarial, que es una de las novedades que luego comentaremos. Sí. Qué bien, qué bien. Pues venga, oye, yo te doy el mando de un poco el debate y cuéntanos por dónde empezamos, qué debemos conocer a la hora de tener esta situación compleja y cuáles pueden ser esas soluciones. Bueno, pues efectivamente vamos a partir de la base de explicar un poquito, muy someramente, la historia de las leyes de divorcio en España. Es decir, nosotros tenemos la primera ley de divorcio en España es del año 1932, con la Segunda República. Es decir, el divorcio no es una cosa moderna en España, es una cosa que viene de lejos. Si bien es cierto que, como consecuencia de la guerra civil, pues en la época de Franco, en el año 38, se deroga, en el año 39 se deroga la ley y en el año 45, a través del Fuero de los Españoles, que eran donde se compendiaban las leyes fundamentales, se declara que el matrimonio es indisoluble. Es decir, y desde el año 45 hasta el año 81 en España no nos podemos divorciar. Es decir, que es un dato muy relevante, ¿no? Entonces, la ley, o sea, el año después de la democracia, es decir, cuando se instaura la democracia en España, en el año 1981 se dicta la primera ley de divorcio en democracia. Esa ley tiene una serie de características que son sobre todo que hay que estar incurso en una de las causas que la ley establece, es decir, la propia ley tasaba unas causas y tenías que estar incurso en una de ellas, ¿eh? Siempre y cuando el divorcio fuera contencioso. Si el divorcio era de mutuo acuerdo, no había que alegar causa. Por supuesto, las partes se quieren divorciar. Pero en el caso de que no fuera de mutuo acuerdo, era necesario alegar una de las causas que la ley establecía y demostrar que la parte contraria estaba en curso en una de esas causas, ¿verdad? Bueno, entre otras ellas, una de las más famosas sería la de la infidelidad, ¿no? Que era una de las más alegadas. Bueno, también no podía divorciar, o sea, podía ser causa de separación o de divorcio el estar condenado a una pena de cárcel, el haber abandonado el domicilio conyugal. Había una serie de causas tasadas en la ley. Pero la legislación en materia de divorcio avanza mucho en ese sentido, avanza mucho, cambia mucho las cosas. De hecho, en Madrid había una sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que era la primera de España, en la que los jueces terminaron por decir que no había que alegar causa, que si los cónyuges no querían, había una falta de afectio maritalis, había que acordar el divorcio o la separación. Es decir, como consecuencia de todo ello, se dicta la ley del año 80, la ley del 2005, que es la que tenemos actualmente, en la que ya no hay causa de divorcio, es decir, me divorcio o me separo porque quiero
y porque no quiero seguir conviviendo con esa persona y no quiero que mi matrimonio se mantenga. Es decir, no hay causa de divorcio en la legislación española, ni causa de separación. Anteriormente un detalle. La ley del 81 establecía primero había que separarse y luego había que divorciarse. Es decir, eran dos pleitos, mientras que actualmente no vamos directamente al divorcio. La separación no extingue el matrimonio. O sea, extingue la necesidad de vivir juntos, etcétera, pero lo que extingue el matrimonio es el divorcio. Por eso la ley del año 2005 dijo directamente al divorcio. Y entonces, bueno, por una parte hemos ahorrado un pleito, no son dos pleitos, es un pleito solamente, y por otra parte no hay que alegar causa, que es importantísimo. Es decir, es que en el año 81 yo tenía que estar incursa en una causa de divorcio para divorciarme. Actualmente no hay causa de divorcio. Y bueno, digamos que es un requisito que el matrimonio haya durado 3 meses, que es muy poco tiempo realmente, pero lo dice la ley, o que incluso si hay peligro de agresión física o cualquier otra circunstancia, puede ser automático, es decir, no hay ni que esperar esos 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo hay dos formas de divorcio que serían el divorcio judicial, es decir, aquel divorcio que yo presento ante el juzgado y el que decide el juez, que a su vez puede ser de mutuo acuerdo, es decir, las partes acuden a un abogado, firman lo que se llama un convenio regulador, que ahora explicaremos lo que es un convenio regulador, se lo proponen al juez, el juez lo aprueba y tenemos sentencia de divorcio. Eso es un divorcio de mutuo acuerdo. O un divorcio contencioso, en el que, aunque nos queremos divorciar, no estamos de acuerdo en las medidas que queremos que se adopten. Y al no estar de acuerdo, necesitamos a un tercero, que en este caso es el juez, el que va a decidir cuáles son las medidas que se van a adoptar para regir la vida de los cónyuges y de sus hijos y de sus bienes, por supuesto, después del divorcio. Y luego está el divorcio extrajudicial, que es el divorcio ante notario. Es una de las novedades importantes también de la última parte de la legislación en materia de divorcios. Es decir, ¿quién se puede divorciar ante notario? Pues divorciarte ante notario aquellas parejas que no tengan hijos menores de edad o hijos menores de edad que estén sujetos a alguna decisión judicial referida a medidas judiciales referidas a su mantenimiento o cualquier cosa así. Cuidado, en el divorcio ante notario también interviene el abogado, ¿eh? Es obligatorio que intervenga el abogado y que el abogado firme el convenio regulador en la escritura. Es decir, el abogado está inmerso en el divorcio ante notario todo el tiempo, ¿eh? Igual que en el divorcio judicial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir a lo que es el convenio regulador. Es decir, en todo divorcio hay que adoptar una serie de medidas que van a regular, por una parte, son medidas económicas, por otra parte, son medidas personales. Medidas económicas, por supuesto, las pensiones que hay que establecer, generalmente pensiones en favor de los hijos y pensiones compensatorias en favor del cónyuge que queda más desfavorecido como consecuencia del divorcio. Las pensiones de alimentos son en favor de los hijos. También vamos a establecer custodia, es decir, quién se queda con los menores. También en la custodia hay una novedad muy grande en la ley del 2005 respecto de la ley del 81. Se crea la custodia compartida. ¿Y qué es la custodia compartida? Pues en la custodia compartida se acuerda que el menor vive alternativamente con los dos padres, con el padre y con la madre. Puede cambiar de domicilio el menor o pueden cambiar de domicilio los padres, ¿eh? Esa es la última novedad. En España hubo una temporada en que los jueces se resistían bastante a aplicarlo, se resistían bastante, pero la Unión Europea, el Tribunal Europeo, les obligó a aplicarlo. Es una norma que hay que aplicar, ¿eh? Es una norma que hay que aplicar. Lo que pasa es que veníamos de una legislación del año 81 en la que se decía que los menores hasta 7 años siempre la custodia era para la madre. Claro, de repente hemos cambiado y hemos dicho, no, mire, el niño tenga 2 meses o tenga 5 meses, ese niño lo puede tener, la custodia de ese niño la puede tener el padre, ¿de acuerdo? Son cambios legislativos muy importantes, pero que al fin y al cabo vienen en función de cómo avanza la sociedad en ese sentido. Es decir, no tenemos la mentalidad ya de que es la madre la única que puede cuidar del menor. La madre puede trabajar y el padre puede no trabajar, o ambos pueden trabajar con horarios bueno, pues superpuestos, es decir, trae un comportamiento que no tiene por qué ser la madre la única que tenga la custodia.
también hay que tomar medidas respecto de las relaciones con de los abuelos y los nietos. Es decir, se han dado casos en los que las circunstancias se enconan de tal manera que una de las partes impide el trato de los menores con los nietos, con sus abuelos. Y entonces ya desde hace bastantes años en los convenios reguladores se acuerda si acaso se acuerda la medida que hay que adoptar, es decir, cómo tienen que ser las relaciones de esos menores con sus abuelos, ¿de acuerdo? De forma que ninguno de los cónyuges pueda imponer su criterio y decir, ahora, a partir de ahora no vas a volver a ver a tus nietos en la vida, que se dan casos, ¿eh? O sea, no es tan raro. Y luego también, bueno, una cosa que puede resultar quizá un poco cómica, también se están acordando medidas respecto de las mascotas. O sea, te parecerá mentira, pero la gente se pelea por las mascotas. Entonces, pues fuera, también se regula el tema de la situación de las mascotas. O sea, es decir, por desgracia, a veces el ser humano resulta tan incoherente que el juez lo tiene que prever todo, ¿no? Respecto de Claro, las medidas económicas, es decir, resulta importantísimo la información que le damos al juez, porque de esa información, no hablo de los mutuos acuerdos, en el mutuo acuerdo ha habido un trabajo previo del abogado en el que ha tenido que negociar un convenio regulador, ese convenio puede costar 2 semanas o 2 años negociarlo hasta que las partes plasman en un documento lo que quieren y ese documento se eleva al juez y el juez lo aprueba. Pero cuando no hay ese convenio regulador de mutuo acuerdo, sino que es el juez el que va a tener que adoptar las medidas a la vista de las pruebas que se practican en el procedimiento judicial, es importantísima la relación, la información que le damos al juez y la información que nos pueden llegar a exigir. Por supuesto, impuestos, nos van a exigir que presentemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, nos van a exigir que presentemos toda clase de documentos acreditativos de salarios, de bienes, inmuebles, de rentas de todo tipo, porque de ahí el juez va a extraer información para fijar la pensión. Es decir, si un señor o una señora, no estoy hablando solo de hombres, una señora tienen un estupendo sueldo o tienen inmuebles o tienen fincas o tienen rentas de cualquier tipo, no pretenderemos que le deje a sus hijos una pensión de 200 euros al mes, ¿verdad? Porque en todo caso el juez no lo va a acordar de ninguna manera. Respecto de la compensatoria, la pensión compensatoria es aquella que se establece para el cónyuge que queda en peor situación económica como consecuencia del divorcio. Hay que tener en cuenta, la ley dice una serie de pautas, pues que hay que tener en cuenta la edad de la persona que tiene que recibir esa pensión. Es decir, vamos a pensar en las mujeres, que suelen ser las que perciben la pensión compensatoria, aunque también los hombres la perciben, por supuesto, pero la pensión, una mujer, vamos a suponer una mujer de 60 años que no ha trabajado o que ha trabajado poco o que tiene una formación profesional escasa, esa mujer lo más probable es que, bueno, y sobre todo, ¿cuál es su futuro de cara a poder encontrar otro trabajo? Entonces, en esas circunstancias el juez va a fijar una pensión compensatoria probablemente vitalicia, pero a sensu contrario, si nos encontramos frente a una mujer o a un hombre joven con formación necesaria, con capacidad para formarse si fuera preciso, le van a fijar una pensión compensatoria temporal. Es decir, 3 años, 4 años, 5 años, para que usted, oígame, vale, usted se ha divorciado, se ha quedado económicamente peor, pero usted tiene 35 años, usted tiene 40 años. No, o sea, usted no se puede estancar ahí y decir, ya no quiero trabajar o yo no puedo trabajar porque no he estudiado. Esa es una peculiaridad que es importante conocer respecto de las compensatorias. No nos hagamos a la idea de que la compensatoria vitalicia y a volar, ¿no? Bien, entonces luego ya por último, ¿cuál es otro efecto importantísimo del divorcio? La liquidación de las sociedades gananciales. ¿De acuerdo? La sociedad de gananciales no es una sociedad mercantil, es una sociedad civil con unas peculiaridades muy, muy, muy características. No tiene nada que ver con las sociedades mercantiles, no hay órganos de administración, es decir, es el patrimonio que el matrimonio consigue adquirir a lo largo de su vida, la vida del matrimonio. Pero uno de los efectos es que una vez que te divorcias, primero cesa las sociedades gananciales, es decir, y al decir cesar significa que nada de lo que se adquiere posteriormente es ganancial, importantísimo, ni tampoco adquiero deudas de un cónyuge del que estoy divorciado, ¿de acuerdo? Importante, no que las deudas no las adquiero, ni tampoco adquiero nada para esas sociedades gananciales.
La sociedad de gananciales se puede liquidar en el propio convenio regulador cuando presentamos el divorcio o se puede liquidar después ante notario porque los cónyuges se ponen de acuerdo y pactan, tú te quedas de esto, tú te quedas lo otro, yo me quedo esto, yo me quedo lo otro, etcétera. Por supuesto, se reparten las deudas también, se reparten bienes, se reparten deudas. La sociedad de gananciales es similar a la propia liquidación, la figura de la liquidación está exenta del impuesto sobre la renta porque no se adquiere nada. O sea, yo no adquiero nada cuando liquido las sociedades gananciales, no adquiero, me reparto algo que es mío. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el impuesto sobre la renta está exento, si bien si hay un exceso de adjudicación, ese exceso de adjudicación sí vendrá grabado. ¿Eh? Puede ser que estemos ante la circunstancia de que haya un bien que no se pueda dividir. Vámonos a los inmuebles. Entonces, cuando hay un exceso de adjudicación en el sentido de que un cónyuge se adjudica algo que vale más dinero que el otro, ahí estaremos ante un impuesto de donaciones, etcétera, y ahí sí que se verá grabado de impuestos en las determinadas operaciones de la liquidación de las sociedades gananciales. Por último, si es obligatorio presentar la liquidación de las sociedades gananciales al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aunque no se pague nada, pero es obligatorio presentarla. Es decir, es obligatorio comunicarle a Hacienda que se han liquidado los gananciales. ¿De acuerdo? No está grabado por el impuesto de plusvalía, no está sujeto, perdón, la liquidación de las sociedades gananciales no está sujeta al impuesto de plusvalía, tampoco. Y por último, saliéndonos un poco del tema económico, voy a la última figura que me parece de relevancia, que es la reconciliación. Es decir, la reconciliación en el ámbito de la separación deja sin efecto la separación. Si bien es cierto que es obligatoria comunicársela al juez, es decir, yo me he reconciliado, entonces se lo comunico al juez. El divorcio no cabe, es decir, el divorcio disuelve el matrimonio, habría que volver a casarse, ¿eh? O sea, es decir, el divorcio disuelve el matrimonio para siempre, con lo cual no cabría la reconciliación, es decir, la reconciliación solo cabe en la separación. Si bien es cierto que hoy día se tramitan muy pocos pleitos de separación, puesto que ya por economía procesal se acude al divorcio, ¿eh? Entonces, ese es un poco el planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería a grandes rasgos las cuestiones más relevantes dentro de la casuística y de la complejidad que implica el divorcio, las características más importantes y lo que implica en la figura del divorcio a nivel jurídico, fundamentalmente. Wow, qué bien, qué interesante. Oye, un resumen muy, muy amplio y además, bueno, pues consecuencia de esa aportación, ¿no? De esa explicación, varias dudas muy, muy interesantes que nos permitan un poco generar el debate. Yo tengo una batería de preguntas que me gustaría trasladarte para que a partir de ahí podamos generar ese, como te decía, ese debate en este foro jurídico de la asociación. Magdalena, hablabas en algún momento de ese convenio regulador que efectivamente nace y que bueno, se puede un poco ir en el tiempo, ¿verdad? Tú hablabas de 2 semanas, 2 meses o incluso 2 años, ¿no? Y quizás la duda que surge en relación a la importancia, ¿no? De darse prisa, por decirlo de algún modo, en la parte del convenio, hasta entonces, si no se quede resuelto, ¿qué se hace con los menores? Porque claro, estamos hablando de que no es lo mismo estar 2 meses en una Claro. situación compleja, ¿verdad? De tú por tu lado y yo por el mío, por decirlo de algún modo. Claro, hasta que no se soluciona esa parte, no pasa al siguiente nivel, ¿no? Que en este caso, ¿qué se hace con los menores? ¿Quién se queda con los Claro. menores? En fin. Claro, vamos a ver, o sea, aquí tenemos que partir de la base, yo siempre digo que hay dos tipos de divorcios, los divorcios civilizados y los no civilizados. Entonces, en los divorcios civilizados, es decir, las partes siguen conviviendo en el domicilio conyugal porque no hay más remedio, salvo que si una de las partes tiene medios para irse a otra vivienda, se puede ir a otra vivienda, puesto que ya no existe la causa de abandono de familia, pero mientras se discuten y se negocian las bases del convenio regulador, es obligatorio seguir la convivencia. Si bien es cierto que yo, como abogado, he vivido situaciones en las que mis clientes, uno de ellos ha salido de la casa, ha esperado, ha negociado y se ha terminado el tema. El otro se ha quedado con los menores o incluso ya han empezado a alternarse en esa figura que te he explicado de la custodia compartida, es decir, ya lo tenían más o menos asumido, ya tienen dos viviendas, etcétera, ¿no?
en una situación crítica y mala, vamos a decir, es decir, en esas situaciones en las que no hay respeto, no hay orden, no hay tranquilidad e incluso puede haber malos tratos. Entonces, hay un procedimiento, es decir, el procedimiento de separación de divorcio se pasa al ámbito penal porque se convierte en un procedimiento de violencia de género. Y ahí estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Es decir, estamos en el ámbito penal y desde luego cualquiera de las partes que cometiera un delito, una situación, sería llevado por el ámbito penal. Es decir, aquí ya no hay bromas. Es decir, no caben. Es decir, una cosa, el divorcio puede tener todo tipo de desavenencias, pero no puede haber delitos, no puede haber faltas, porque nos vamos al ámbito penal. ¿Eh? Entonces, ya digo, si somos civilizados, pues durante el tiempo que sea se convive o no se convive porque ya hay dos viviendas, ya ha habido un acuerdo más o menos previo y si hubiera una situación de malos tratos o de otro tipo, habría que irse a un procedimiento de violencia de género. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, otra de las dudas, efectivamente, que nos comentaban y que, bueno, ya lo dejabas entrever también en tu exposición es consecuencia del tipo, el cómo afecta el tipo de matrimonio, hablando de la parte civil, la parte religiosa, la parte de hecho, matrimonio, o sea, que existen varios tipos de matrimonio, cómo afecta el proceso de divorcio en función del matrimonio, ¿no? No es lo mismo casarse en bienes gananciales que en separación de bienes, que es interesante también abordar esa parte, ¿no? Porque sí es cierto que en el momento de que existe ese matrimonio, bienes futuros, ¿verdad? Pero también había una figura que quizás cada vez se ve menos, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, que era la parte de matrimonio ganancial, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Vamos a ver, el régimen de ganancia, el régimen económico del matrimonio, que se llama así técnicamente régimen económico del matrimonio, entra en España, a excepción de Cataluña. En España entra el régimen de gananciales, automáticamente entra en juego el régimen de gananciales. Si bien las partes pueden pactar el régimen de separación de bienes o de participación, que es otro régimen, son tres en total, pueden pactarlo antes del matrimonio y durante el matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, lo normal es que, vamos a ver, eso se puede pactar, es decir, hay gente que ya antes de casarse va ante notario, pacta régimen de separación de bienes y se inscriben en el registro civil, ¿de acuerdo? A partir de ahí, nosotros si un día sacamos una partida de matrimonio, vemos inscrito el matrimonio y al lado inscritas las capitulaciones matrimoniales. Y por eso sabemos que están casados en régimen de separación de bienes, ¿de acuerdo? Incluso habiéndonos casado en régimen de gananciales, en un momento determinado, por circunstancias que sean, nos interesa acordar un régimen de separación de bienes. Lo mismo, liquidamos ante notario y acordamos un régimen de separación de bienes. Por supuesto, es completamente distinto. Es decir, en el régimen de separación de bienes no hay que liquidar los gananciales porque no hay gananciales. ¿De acuerdo? No hay gananciales. Hay copropiedades, o sí, copropiedades en realidad, no hay gananciales. Ahí no hay, hay las partes contribuyen al mantenimiento de la casa, de los hijos, de tal, por partes iguales o como ellos pacten, pero no hay gananciales. ¿De acuerdo? Entonces sí, pero vamos, en España entra automáticamente, ¿eh? O sea, salvo en Cataluña que es al revés. Entiendo que en nuestro colectivo, hablando ya enfocado o adaptado un poco hacia empresarios, pequeños empresarios, Sí, que bueno, se da mucho el caso de esta figura de separación de bienes, consecuencia un poco de la actividad de negocio de cada uno de sí, nosotros, seas hombre o mujer, pero sí. que al final tengas una actividad de negocio, ambos dos incluso, ¿no? No solo uno de ellos, y que bueno, pues que sea bueno separar esta parte, ¿no? No mezclarlo. Sí, incluso en familias con grandes patrimonios, muy habitual. El casarse en régimen de separación de bienes, muy habitual. Sí, 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 sí. Eso es, eso es. Cuanto más Cuanto patrimonio, más peor. patrimonio, peor, peor. Sí, Eso sí, es. sí, Cuanto sí, más hay sí. que repartir, más se Sí, complica el tema. sí, Totalmente, sí, 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 sin totalmente de duda. acuerdo. Oye, otra duda muy, muy interesante en relación un poco a todo esto que nos estás contando, porque sabemos que tu perfil va hacia más mediación que ir hacia esa parte más jurídica, ¿no? Opciones alternativas que las hay, al divorcio tradicional puede ser la mediación o la resolución colaborativa de ese conflicto. Háblanos un poquito de ello, porque antes de Sí, llegar a bueno, pues a esa situación, mediación.
Sí, bueno, yo no es una figura que yo utilice habitualmente mucho, existe por supuesto en la ley. Yo entiendo que la mediación está más pensada para aquellas personas que quieren mantener el matrimonio. Es decir, digamos que el divorcio está indicado 100% para disolver el matrimonio. Es decir, yo me quiero divorciar, quiero resolver el matrimonio y la mediación quizá está más pensada a mantener ese matrimonio, entiendo yo, de alguna forma. También luego bueno, hay una faceta que quizá no hemos tocado. Todo divorcio tiene una faceta muy importante psicológica. Es decir, hay personas que están preparadas para afrontar ese divorcio, esa separación de personas, esa separación de los hijos, esa separación de bienes, ese dividir los bienes, ese vivir en otro sitio, todas esas circunstancias que conllevan el divorcio, y hay personas que no, a las que les supone un desequilibrio grandísimo, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido la mediación va más encaminada por ahí, va más encaminada a intentar resolver las situaciones anímicas, también jurídicas, por supuesto, de cara a no ir frontalmente hacia el divorcio, ¿eh? Yo creo que esa puede ser un poco la idea de las dos facetas, de una parte la mediación y de por otra parte el divorcio directamente, ¿eh? Sí, Qué bien. Bueno, consecuencia un poco también que sabemos que cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Como se suele decir, pongámonos sí. en el caso de que, bueno, sucede el incumplimiento de los términos de ese acuerdo de divorcio o sentencia judicial. Eh, ¿Cuáles son los recursos legales que tiene esta tercera persona, esta segunda persona, frente al que incumple no una, dos, sino constantemente sentencia o términos de acuerdo de divorcio? No. Bueno, el divorcio, la sentencia de divorcio es lo que llamamos técnicamente es un título ejecutivo, es decir, si yo mañana a mí dejan de pagarme la pensión de alimentos de mis hijos, ejecuto la sentencia, es decir, voy al juez y le digo, mire, no me está pagando. Entonces el juez hace una averiguación patrimonial y embarga al deudor, a la persona que tenga que pagar las pensiones, le embarga el salario, le embarga lo que sea, incluso con las últimas modificaciones legislativas, que tienen ya bastantes años, el impago de pensiones es delito. Es decir, hay señores y señoras en la cárcel por no pagar la pensión de alimentos de sus hijos. No es ninguna broma, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, eso también depende un poco del criterio del abogado, es decir, nosotros decimos, vale, si quieres que te pague la pensión, le embargamos el salario, le embargamos las rentas, le embargamos los coches, pero si lo metemos en la cárcel no te va a pagar de ninguna de las maneras. Entonces, ese es un poco el criterio de decir, bueno, yo quiero que este señor vaya a la cárcel porque me parece que es donde debe de estar, o yo lo que quiero es embargarle bienes por valor suficiente para que esa pensión se cumpla. Eso hablamos de los deberes económicos. En cuanto a los deberes del régimen de visitas, es decir, hay personas que nunca cumplen el régimen de visitas. También podemos pedirle al juez sistemáticamente que ese régimen de visitas se cumpla. En muchos casos se consigue, en otros casos no se consigue. Es decir, estamos tratando de que esa persona tenga interés de estar con sus hijos y que puede que no lo tenga nunca, o lo tenga solo en parte, o lo tenga a partir de determinada edad. No sé, la casuística puede ser inmensa, ¿no? Pero vamos, sobre todo en el régimen, yo entiendo que en el tema económico sí que hay una gran protección por parte de los jueces, ¿eh? Sí. Totalmente. Yo creo que además, bueno, tiene total implicación, ¿no? Lo decíamos fuera de pantalla cuando estábamos charlando para preparar esta este segundo foro, ¿no? En relación un poco también a toda la parte de familias y divorcios. Nos hemos centrado, sí es cierto, más en lo personal, pero que además va ligado a lo profesional, ¿no? Porque consecuencia un poco también de esa parte del impacto de las obligaciones financieras, como por ejemplo lo decías anteriormente, la pensión alimenticia, la división de bienes, la capacidad de recursos que tengas y que vengan consecuencia de tu actividad de negocio. O sea, al final tiene una implicación real, ¿no? Cuando hablamos de familia, al igual que hablábamos de herencias, ¿verdad? Y Ujú. de sucesiones, aquí hablamos de esa parte importante que es consecuencia de los ingresos que tú recibes en relación a tu actividad, que pueda ser económica, un trabajador por cuenta ajena o trabajador por cuenta propia, ¿no? Que al final también se tiene que poner encima
de la mesa, ¿no? ¿Qué recursos financieros tienes y cómo afecta a la hora de definir esa pensión en el desarrollo de tu negocio? Tantos ingresos tengas, ¿verdad? Tanto irá a correlación con esa parte de pensión alimenticia o división, en su caso, y que no deja de ser consecuencia del negocio. O Claro, sea, que bueno, y hay cuidado. una cosa y un detalle más que yo querría resaltar, que como, por ejemplo, puede darse la circunstancia de que tú te divorcias cuando tienes unos hijos que tienen 3 años, pero resulta que tienes que pasar la pensión hasta que tengan 22 o 23 o lo que sea, porque la ley tampoco establece periodo ni fecha exacta de cuándo hay que dejar de pasar la pensión. La ley dice muy, digamos, como muy, en plan, muy genérico hasta que sean económicamente independientes. O sea, que puede ser un poquito complicado la cosa. Pero entonces el tema está en que existe un procedimiento judicial que se llama de modificación de medidas. ¿Para qué sirve este procedimiento judicial? Pues resulta que yo, cuando fijamos el divorcio, yo tenía un sueldo estupendo, yo tenía 4 empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que con el paso de los años o me ha ido muy mal, o he cerrado 3 empresas, o me he vuelto a casar y tengo 2 hijos más. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos medidas, es decir, modifico las medidas acordadas en la primera sentencia de divorcio. ¿Cómo, por qué modifico? Porque las circunstancias se han modificado y mi potencial económico es distinto. Se modifican, ¿eh? Es decir, se modifican por sentencia. Con lo cual quiere decir que si yo a los 10 años no tengo ninguna empresa o estoy arruinado o tengo 3 hijos más de otro matrimonio, el juez va a acceder a modificar esa sentencia, va a dictar una nueva sentencia y a lo mejor va a establecer pensiones mucho más pequeñas. Por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo que suele ser con cierta frecuencia, ¿eh? Sí. Muy interesante porque al final, objetivamente, existen disposiciones legales o cláusulas específicas que se puedan incluir incluso en documentos de constitución, ¿no? Hablábamos de esa situación en la que empresa familiar, donde están involucrados todos los miembros de la familia. Esto hay que también tenerlo en cuenta y que mejor que abordar desde el inicio las consecuencias, claro que sí, de un divorcio o de una ruptura en el núcleo familiar, ¿no? Que no deja de ser de los integrantes de la familia que además están desarrollando la actividad empresarial y económica, la cual, bueno, pues desde un acuerdo prenupcial, ¿verdad?, hasta una restricción en la transferencia o incluso en los derechos de compra preferencial, ¿no?, a la hora de Claro. disolver esa sociedad. Por lo tanto, a lo que quiero trasladar a todos aquellos que nos están escuchando es que tiene unas implicaciones fuertes también, ¿no? En el momento de que, en el caso de que se dé, de que haya una actividad de negocio y que el núcleo familiar participe de él, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, puede dar. O sea, las connotaciones económicas a nivel empresarial pueden ser de toda índole y además a muy largo plazo. O sea, es decir, no estamos fijando. Yo a veces les digo a mis clientes que cuando fijamos un convenio regulador estamos fijando una fotografía a 20 años a veces, ¿eh? Entonces puede ser Claro, complejísimo, bueno, complejísimo. totalmente. Y de cara a la empresa, pues eso, o sea, es impredecible por completo, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás es ese, ¿no? El consejo, ¿no?, que podamos dar es el definir, ¿no? Con antelación ese pacto de socios, que además, bueno, pues también no solo tiene connotaciones en el momento de que hay una ruptura, sino un pacto de socios tiene que hacer sí o sí, ¿no? Ya fuera un poco también del tema en el cual Sí, estamos hablando, pero y que dentro de ese pacto de socios, bueno, pues una parte sea hacia la protección de los intereses del propio negocio sí, sí, y sí. de los socios involucrados, porque hablamos de que no solo pueda estar el hombre y el matrimonio, ¿no? En general, ¿verdad?, implicados, sino que además hayan abierto un poco el negocio y haya gente también involucrada en el negocio y que no sea del entorno familiar. Entonces, claro, ahí Sí, se sí, sí, sí. complica aún más. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo esto que nos has comentado, Magdalena. Ha sido un placer. Yo creo que muy interesante todo lo que nos has contado, por supuesto. Atentos a que cualquier persona profesional que nos esté escuchando, que esté visualizando el vídeo,
en los comentarios, abajo en la descripción del vídeo, tienen también un formulario para que se puedan poner en contacto contigo, para que, bueno, pues sí te puedan preguntar todo aquello que les surja dudas en relación un poco a la exposición que nos acabas de comentar ahora mismo. Por lo tanto, agradecidos por ello, claro que sí. Nada, agradecidos a vosotros y nada, que espero que haya sido de utilidad. Es un tema denso, es un tema complejo, pero bueno, puede ser perfectamente estudiado y asesorado para cualquier persona que lo necesite, por supuesto. Sí, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima, efectivamente, porque además, bueno, pues hemos tocado importante, hemos tocado herencias, sucesiones, hemos tocado familia, acabamos de tocar familia y todo lo relacionado con esa ruptura, con esos, a mí me gusta llamarlo ruptura más que divorcio, ¿no? Suena un poco más fuerte quizás, ¿no? Pero que la semana que viene nos meteremos de lleno en pensiones, ¿eh? También de invalidez, declaraciones de invalidez, trabajo, todo lo relacionado con pensiones, que ahí yo creo que tienes mucho que contarnos, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí, sí, es un tema bastante complejo también. Sí, 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 Fenomenal. efectivamente. Pues oye, un placer, foro jurídico en AM. Nos vemos el martes siguiente, no, al otro. Cada 2 martes tendremos aquí a Magdalena Ortega para darnos luz a toda esta parte jurídica y cómo afecta a nuestro colectivo empresarial, que es la microempresa. Magdalena, un placer. Nos vemos el martes siguiente. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes.